yo para que en mí tú pienses y escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, me asombra. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Estoy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré,
ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, Dios hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por todo lo que tú nos das y por todo, Señor, lo que tú provees y cuidas por cada uno de nosotros, Padre. Amén. Muy buenos días, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos y amigos que nos están viendo esta linda mañana. Quisiera yo ir a través de unos anuncios antes de poder empezar con nuestro servicio. Quisiéramos decirles que estamos para servirles, para apoyarles y para ayudarles a crecer y a caminar con Cristo. No hay nada más hermoso que poder conocerle a Él cada vez más y poder crecer en lo que es la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Si usted tiene necesidades de oración como yo las tengo, quisiera animarle e instarle a que pueda escribir a prayer@srbible.org. Si usted necesita información de la iglesia, escríbanos a info@srbible.org. Y hágalo con toda confianza, estamos para servirles en todo eso. Recuerde que estamos también teniendo grupos de vida a través de videos Zoom, reuniones Zoom, y a las 4 de la tarde los domingos tenemos una, y los días martes a las 7 de la noche tenemos otra reunión Zoom, en la cual estudiamos la palabra de Dios en grupo.
tenemos un momento de compañerismo y un momento de orar los unos por los otros también, y quisiéramos animarle a que lo haga. Les esperamos a las reuniones Zoom. Permítame orar para poder empezar nuestro servicio. Padre, damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Estamos, Señor, pidiéndote que tú nos bendigas a través de tu Espíritu, revelándonos tu palabra santa en nuestras vidas. Queremos crecer en conocimiento y en fortaleza. Queremos crecer en nuestra fe. Queremos crecer en nuestro servicio a ti, Señor. Y, Padre, queremos también que nos fortalezcas para poder vivir estos tiempos difíciles que vivimos en el poder del Espíritu de Dios y poder de esta manera honrarte y poder glorificarte. Oro por mis hermanos, amigos que nos escuchan, Señor, que tú también hables a sus vidas y a sus corazones, al igual que a mi vida y a mi corazón, Señor, a través de tu palabra. Nos sometemos a ti, Señor, en este tiempo y pedimos, Señor, que tú hagas la obra que tienes que hacer en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a hacer una pausa con los mensajes de Miqueas y vamos a hablar de algo especial también, pero vamos a continuar la semana que viene hablando de Miqueas también. Y queremos hablar acerca de la responsabilidad que los cristianos, nosotros como seguidores de Cristo, tenemos en los tiempos que estamos viviendo. Y es bien importante que podamos discernir los tiempos en que estamos viviendo para poder en todo momento poder comportarnos como el Señor nos llama a comportarnos. De la noche a la mañana, nuestro mundo se vio interrumpido, nuestro mundo cambió y las cosas ya no son las mismas. Si bien el mundo cambió, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no hacer que el mundo cambiado pueda cambiar nuestras vidas a como el mundo quiere que nosotros seamos. Este es un momento en el cual podemos nosotros recapacitar y ver que realmente nuestra vida esté anclada en Jesucristo y que Él sea quien nos dirija a través de estos tiempos. De la manera que Dios es estable e inmutable, nuestra vida con el Señor no debe de ser desestabilizada por los tiempos que estamos viviendo. Más bien, es el tiempo de fortalecernos en Cristo. Nuestra vida con el Señor no debe de ser cambiada por las difíciles situaciones que imperan en la sociedad de ahora. Nuestra relación con el Señor, nuestro caminar con Cristo, nuestra fidelidad, nuestro servicio a Él, nuestra relación en la iglesia del Señor como partes del cuerpo de Cristo, nuestros hermanos en la fe, no pueden ser afectados en forma negativa. Tenemos que entender eso, queridos hermanos. No debemos de dejar que nada de estas cosas influyan en una forma negativa en nuestras vidas. Hay que parar de vernos como víctimas y realmente tomar nuestra posición que tenemos como cristianos para poder vencer la oposición que nos toca vencer día tras día, ya sea el encierro, ya sea falta de salud, ya sea falta de trabajo, ya sea problemas en la economía. Yo creo que podemos realmente nosotros salir adelante en Cristo. Entonces, hablemos de la responsabilidad en 3 áreas. La primera área que queremos ver de responsabilidad es nuestra responsabilidad para con las autoridades que nosotros tenemos. Tenemos autoridades federales, tenemos autoridades estatales, tenemos autoridades en el condado en el cual vivimos y autoridades en la ciudad en la cual estamos también. La palabra de Dios tiene que hablarnos mucho acerca de lo que son las autoridades. Por ejemplo, en el libro de Romanos, le invito a ver sus Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7, hay un pasaje muy especial que quisiera que leamos juntos. Busquen su Biblia, Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella,
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, dice la palabra de Dios. Entonces, no solo está hablando de jefe de Estado únicamente, sino de todo nivel de autoridad que está sobre nuestras vidas. Tenemos que verlos como establecidos por Dios, con un fin que muchas veces escapa a nuestra mente y a nuestro conocimiento, pero Dios los ha establecido por alguna razón. Dios quiere decirnos que cualquier gobierno, de alguna manera, ha sido establecido por Él mismo. Y por eso tenemos que honrar, tenemos que respetar, tenemos que someternos. Pero vamos a verlo en qué medida también un poquito más adelante. La Biblia dice que la Biblia dice, que es el que Dios ha establecido. De acuerdo a sus propósitos, Él ha establecido cada gobierno en particular en todas las partes de la tierra. Fíjese eso. Cuando desaparece la verdad, cuando no se hace honor a la verdad, cuando se desconoce la verdad, el gobierno se convierte en un gobierno autocrático. El punto que Pablo enseña es que en cualquier forma de gobierno que encuentres, Dios está detrás de alguna manera, orquestando sus planes y propósitos eternos, que a veces en nuestra mente no los podemos comprender. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, dice la Escritura, no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, dice la Biblia. Así como son los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces hay una diferencia abismal entre mi mente y mi pensamiento y la mente y el pensamiento de Dios. ¿Cómo tenemos que entender eso? Y, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 19, es otro pasaje muy importante para poder entender lo que es la autoridad constituida por Dios en esta tierra. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución, sea humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigar a los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, dice la Escritura. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, ¿esto qué nos dice a nosotros? Que hay que tener una relación especial con las autoridades. Como cristianos, nuestra vida en Cristo se va a ver cuando nos sometemos a las autoridades. ¿Recuerdan Cristo cómo se sometió a las autoridades? No incitó ninguna rebelión, no incitó ninguna protesta, simplemente Él se condujo como debía conducirse como el Hijo de Dios. Y nosotros debemos de conducirnos tal cual Cristo pudo ser aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Es poder discernir la autoridad que está sobre nosotros. Cuando Pablo escribe a los romanos, cristianos, que vivían en Roma, Roma había pasado por muchas formas de gobierno. Había habido una monarquía, había habido una república, había habido un principado. Nerón
el quinto emperador de Roma, empezaba su gobierno cuando Pablo escribió esta carta a los romanos. Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Pablo no le dice, no habla mal acerca de Nerón, ni le dice a este no lo puso Dios, sino lo puso el diablo. Pablo dice en la palabra de Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Él pudo entender eso. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ser cristiano no es que podemos ignorar la autoridad y hacer lo que pensamos que está bien hacer. No, hay que someterse. La vida civil del cristiano es muy importante porque en ella se va a ver el carácter de Cristo, se va a ver el respeto, se va a ver que estamos realmente queriendo vivir en paz en la comunidad y honrando a Cristo. No podemos vivir de cualquier manera. El gobierno, Dios lo ha instituido y tenemos que relacionarnos correctamente con ese gobierno. ¿Quién estaba en control realmente cuando Cristo iba a venir a este mundo por primera vez? Dios estaba en control. ¿Quién estaba en control de lo que sucedía en Roma, en la política de Roma? ¿Quién era gobernador y quién no era gobernador? ¿Quién era César y quién no era César? Dios estaba en control. Mire lo que dice Lucas, capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que era el máximo en Roma, que todo el mundo fuese empadronado, hasta ahí nomás. ¿Qué había determinado este hombre? Que cada persona en cada lugar del imperio debía ir a su lugar donde había nacido y poder ser empadronado y pagar sus impuestos también. ¿Quién dijo eso? César. Pero ¿quién estaba detrás de todo? Era Dios. ¿Por qué? Porque esto ocasionó que María y José vayan a la ciudad de Belén, el cual Miqueas ya había profetizado que ahí iba a nacer el Cristo. ¿Se dan cuenta? Que detrás de todo gobierno, por muy pagano que sea, Dios está detrás, orquestando ¿qué? Sus planes eternos. Poco sabía el César que ese edicto que él iba a dar o que había dado iba a ser un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Bien, entonces, para que tengamos una manera más amplia de ver la autoridad, la Biblia enseña claramente que Dios no solamente manda buenos gobernantes, sino también malos gobernantes a veces para cumplir sus propósitos. Un momento, pastor, diría usted, Dios no da nada malo. Bueno, yo pudiera decirle esto que Job dijo en Job capítulo 2, versículo 10. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, le dijo Job a su esposa, que recibiremos de Dios el bien y no el mal. En todo esto, dice la Escritura, no pecó Job con sus labios. ¿Qué quiere decir? Que Job pudo reconocer el propósito de Dios detrás de lo bueno que puede sucederle a alguien y detrás de lo malo que pueda sucederle a alguien. ¿Somos lo suficientemente buenos? La pregunta es esta, como para merecer un buen gobierno. Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3. Había una situación muy difícil en el pueblo de Dios en esa época, y Habacuc se levanta en una queja, en un clamor a Dios, y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia que había en el pueblo en ese entonces, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Ese era el ambiente en el cual se vivía en esa época. ¿Y quién estaba detrás de todo? Dios orquestando sus planes eternos. Dios orquestando sus planes eternos. Entonces, estamos siempre alineándonos, debemos estar siempre alineándonos con lo que nuestras autoridades recomiendan. En este caso, con el problema del virus que estamos viviendo, del encierro. Por supuesto que hay que respetar a las autoridades y la situación en que estamos viviendo. Hay que ponernos nosotros bajo el protocolo que ellos establecen para el bienestar
de la sociedad. Y al hacerlo queremos estar seguros de que estamos escuchando al mismo tiempo la voz de Dios para obedecer a Dios primero. Si lo que la autoridad nos dice está respaldada por la palabra de Dios, si lo que la autoridad nos dice es realmente para beneficio de nosotros, si lo que la autoridad nos manda realmente está comprobado que va a ser de bien para la sociedad, entonces podemos someternos a la autoridad. Pero si vemos las cosas de otra manera y vemos que en vez de las cosas ir para bien, están yendo para mal, es donde debemos consultar con el Señor. ¿Realmente es esto de Dios o no es de Dios? Lo que queremos es, queridos hermanos, amigos, como les digo, no incitar ninguna rebelión, pero someternos a las autoridades y someternos a la dirección de Dios en todo esto. Al hacerlo, queremos estar seguros de que estamos escuchando siempre, como les dije, la voz de Dios. ¿Cuán importante es escuchar la voz de Dios? Entonces tenemos responsabilidad con nuestros gobernantes, a todo nivel, hasta llegar al nivel del condado. ¿Y qué tal en la iglesia? En la iglesia también hay gobernantes, hay ancianos, hay líderes. ¿Cómo está nuestro sometimiento también en esa área de nuestras vidas? Recuerda que también ha sido instituido el liderazgo en la iglesia para beneficio de la iglesia misma, de los seguidores de Cristo, para que ellos puedan también crecer, fortalecerse, cumplir un propósito, ayudarnos, orar los unos por los otros, y de esta manera cumplir así la ley de Cristo, el propósito que realmente por el cual Él nos ha dejado en esta tierra. Tenemos que pensar en estas cosas también. Responsabilidad con las autoridades es de suma importancia, siempre y cuando no contradigan la moral, el propósito, la voluntad, la palabra de Dios. Deben estar de acuerdo. También tenemos responsabilidad no solamente con nuestras autoridades, pero nuestra autoridad primaria, primordial y principal es Dios mismo. Hay que entender esto, es Dios mismo. Yo no me puedo someter a la autoridad local o a la autoridad de mi condado o la autoridad de mi ciudad si no estoy realmente sometido a Dios. Dios tiene que ser el catalizador de cómo yo me someto a la autoridad civil que tengo encima mío. Entonces la responsabilidad primaria del creyente, de la persona, es para con Dios siempre. Si bien Dios desea que nos sometamos y obedezcamos a las autoridades, debemos de hacerlo nunca en desobediencia a Él. Nunca en desobediencia a Él. O sea que mi obediencia a la autoridad siempre va a estar supeditada a mi obediencia a Dios primero. Esto es primordial y esencial, y esto es lo que debemos de comprender nosotros. Y si lo que manda la autoridad contradice los valores de Dios y su palabra, entonces nuestro deber es obedecer a Dios. Siempre nuestro deber es obedecer a Dios primero. Nunca vamos a obedecer algo que vaya en contra de lo que es la voluntad de Dios. Algo que vaya en contra de la moral de Dios o de la palabra de Dios. Porque ahí sí nos estaríamos constituyendo en enemigos y en personas rebeldes y en personas desobedientes a lo que Dios realmente ha dictaminado a través de su palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso. Hay un recuento en la Biblia muy importante, muy interesante, que está en el libro de los Hechos, el capítulo 4. Si quiere abrir su Biblia, le espero unos segundos, abra su Biblia en Hechos capítulo 4 y vamos a leer del 13 al 21 para que veamos cómo estos primeros cristianos, una vez que Cristo ya había ascendido al cielo, es que comienzan a desenvolverse en la comunidad, bajo las autoridades locales, en el ambiente donde vivían. Es bien interesante lo que sucede en este capítulo, en este pasaje de la Biblia. Dice el versículo 13 de Hechos capítulo 4, entonces
Viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Pedro y Juan habían ido a la oración en el templo. Y había un cojo y había sido sanado por el Señor ese cojo. Entonces se armó un tumulto de gente y vinieron las autoridades y todo. Y acá están interrogando a Pedro y a Juan. Entonces esta gente se había dado cuenta que Pedro y Juan tenían denuedo. Dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Al verlos a ellos obrar y actuar, habían visto en cierta manera que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús actuaba de una manera particular, de una manera que realmente no ofendiera a nadie ni contradiga a las autoridades. Entonces, viendo al hombre que había sido sanado, en este caso el cojo que estaba a las puertas del templo, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque había ahí, este hombre era cojo por muchos años, ahora estaba caminando, estaba muy bien. Entonces no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ella, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, están diciendo ellos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, o sea, el milagro que había ocurrido, amenacémosles para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, o sea, el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, fíjense la respuesta de ellos, respondieron diciéndoles a las autoridades, a los líderes, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea que había en el corazón de Juan y de Pedro. Sabían ellos que antes que cualquier cosa tenían que obedecer, no a los hombres, sino a Dios. Si lo que decían los hombres contradecía a Dios, ellos iban a obedecer a Dios. Y eso debe estar en cada uno de nosotros. No por el hecho de someternos a la autoridad local, vamos a contradecir a Dios. No, tenemos que honrar a Dios primero. Tenemos que obedecer a Dios primero. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Recuerden que les habían dicho que se callen, que no hablen más de Jesús. Pero ellos, ¿qué dicen? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Qué se había hecho? Este cojo, esta persona tullida de tantos años, ahora estaba caminando muy bien. Este es un milagro que Dios hizo. La Biblia da ejemplos de hombres de Dios que incursionaron en la política y sirvieron a Dios. Bajo gobernantes idólatras y perversos pudieron servir a Dios. Por ejemplo, Nehemías con Artajerjes, Nehemías creyente, judío, con un corazón muy tierno, un corazón realmente dolido por lo que había sucedido en Jerusalén. Él quería ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Artajerjes, un rey pagano, pero sin embargo, la actitud de Nehemías conquistó el corazón de este rey. Y el rey le dio todos los recursos para que él pueda viajar y reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero Nehemías, después que terminó con su obra, va de regreso al rey del cual él había salido. ¿Se dan cuenta la actitud? Él pudo muy bien quedarse en Jerusalén, pero se sometió a la autoridad del rey. Y si el rey lo mandó, el rey esperaba que él regrese, y ¿saben qué? Él regresó. Esto se llama obediencia sin contradecir a Dios. Después vemos también la historia, en el libro de Daniel tenemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Eran fieles siervos de Nabucodonosor, trabajaban en su gobierno de Nabucodonosor, pero no se inclinaron ante la estatua que el rey había hecho para que la gente a cierta hora se postre y le rinda culto. No lo hicieron, y por eso ellos fueron al foso de los leones.
Tenían la autoridad del rey Nabucodonosor, obedecían sus mandatos en lo que era el gobierno del reino, pero nunca iban a desobedecer a Dios. Y por ser fieles a Dios, tuvieron que ir al foso de los leones. Pero ¿saben quién estaba ahí esperándolos? El Señor. Y el Señor los libró. El Señor los sacó. Perdón, no del foso de los leones, estoy hablando del horno de fuego. Perdóname. ¿El Señor qué? El Señor vio que estos 3 fieles siervos entraron al horno de fuego y los protegió. Daniel también con Nabucodonosor. Daniel sí fue el que fue al foso de los leones. Daniel fue siervo de Nabucodonosor. No reconoció el edicto real de no pedir a ningún Dios, porque él tenía la costumbre de arrodillarse y de orar al Dios de la eternidad, al Dios de los judíos, al Dios de la Biblia. Y de alguna manera eso se estaba ya prohibiendo, pero él seguía con la costumbre. ¿Por qué? Porque antes de obedecer al rey, él tenía que obedecer a Dios. Antes de obedecer a la autoridad local, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y lo que nos manda la autoridad local tiene que estar y nunca contradecir la palabra de Dios. Tiene que estar de acuerdo al propósito, al plan, a la voluntad de Dios. Por eso que él, Daniel, tuvo que ir, ahora sí él, al foso de los leones. Pero también fue librado por el Señor. José, el hijo de Jacob, con Faraón también. José era creyente, era un hombre de Dios, un hombre que Dios protegió, un hombre que Dios usó para dar de comer al pueblo en un tiempo de mucha hambruna. Josué con Faraón sirvió a Dios dentro de un reino totalmente idólatra y se ganó el aprecio, tanto que llegó a ser el segundo hombre de la potencia más grande del mundo en esa época, que era Egipto. ¿Por qué? Porque supo someterse al faraón y ganarse la confianza del faraón, que era un rey pagano, un rey idólatra. Pero él pudo conservarse íntegro a Dios en medio de ese ambiente en el cual estuvo. Y fue de mucha bendición para su pueblo. Entonces vemos así hombres en la Biblia que realmente supieron someterse a la autoridad establecida por Dios, a la autoridad civil, incluso de personas incrédulas, pero supieron en los momentos decisivos poder discernir entre obedecer al hombre o obedecer a Dios. Ellos decidieron obedecer a Dios, lo que era correcto. Nunca Dios nos llama a obedecer cosas que sean incorrectas. Tengamos cuidado, porque a eso no nos llama Dios. ¿Qué más podemos decir? Jesús dijo, mejor dicho, nunca dijo Jesús, opónganse al gobierno, no le den al César, que es un idólatra y es un corrupto, ni le obedezcan, únicamente obedezcan y denle la gloria a Dios. Lamentablemente hay personas que pueden pensar de esa manera. Pero cuando Jesús le trajeron una moneda que tenía la inscripción de César a un lado, dio una respuesta magistral y dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no cayó en la trampa de los que estaban incitándole a que él creara y liderara una revolución social para derrocar a los romanos y ser libres. No cayó Jesús en esa trampa. Dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esa es debe ser nuestra respuesta en estos días. Siempre hay que obedecer a Dios. Siempre hay que obedecer la autoridad cuando no contradiga lo que es la voluntad de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, como Pedro dijo con Juan. Ahora, nuestra tercera responsabilidad es con las autoridades locales, hemos visto, nuestra obediencia a Dios, bien importante, esa responsabilidad de obedecer a Dios por encima de todo. Y ahora, nuestra responsabilidad para con nosotros mismos, ¿cuál es? Como creyentes, ¿cuál es nuestra responsabilidad en estos tiempos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con nuestras familias en estos tiempos? Responsabilidad con nosotros
con la iglesia y con nuestros hermanos. Hebreos 10, 22 al 25, miren sus Biblias, vamos a leer este pasaje hermoso que tanto habla a nuestro corazón. Hebreos 10, 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fíjense. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué importante es en estos tiempos el congregarse, el estar unidos. Quizá no podemos estar unidos o cercanos en el ambiente físico, pero sí lo podemos estar unidos en el ambiente espiritual, por el Espíritu de Dios. Y podemos estar unidos también a través de lo que es la tecnología. La tecnología puede ser usada para bien o para mal. Y si hay que sacar algo bueno de la tecnología es que nos permite conectarnos, nos permite vernos la cara incluso, nos permite orar por nosotros, nos permite poder tener estudios de la palabra, nos permite vernos y poder vernos que estamos bien y satisfacer de esta manera el deseo de nuestro corazón para con nuestro hermano, con nuestra hermana. Qué importante es eso, porque dice acá que debemos de considerarnos unos a otros. Si yo no considero a mi hermano no me considera a mí. Tenemos reunión, pero no considero estar presente esta vez. No estamos considerando a la gente de esta manera, a la gente de Dios, que nos necesita y nosotros de alguna manera necesitamos a ellos también. ¿Por qué? Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros distintos, pero somos parte del mismo cuerpo. Y en un cuerpo humano hay órganos perfectamente unidos y no hay nada de espacio entre ellos. Y esa es la idea que la Biblia nos da de cómo debe ser la iglesia del Señor. Y en estos tiempos no podemos tener la excusa de que como estamos encerrados, ahí dejamos las cosas de Dios a un lado. No, es donde debemos retomar aún más de cerca, más fuertemente, las cosas del Señor. Es cuando más yo debo de congregarme por los medios electrónicos quizás, pero necesito ver y escuchar, crecer junto con mis hermanos en la fe, pero sin embargo optamos todo lo contrario. Y nos convertimos en personas desconsideradas para con Dios y desconsideradas para nuestros hermanos en la fe. Porque preferimos muchas veces hacer cualquier otra cosa menos apartar el tiempo de la reunión de Zoom, o el tiempo de la predicación el día domingo, que es todos los domingos en la mañana, o el tiempo de ir al instituto bíblico vía Zoom, o tiempo de tener el grupo de día vía Zoom. Todas esas cosas tenemos a disposición del cuerpo de Cristo. Y hay que tomar esa oportunidad, porque queremos honrar a Dios. Jesús oró para que seamos unidos, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Pero mi indiferencia, mi falta de consideración, mi falta de amor, mi ocupacionismo o mi depresión o lo que sea, hacen que yo no me esté congregando y sea parte de lo que podemos tener. Porque realmente, virtualmente, nada nos falta. Todo lo que estábamos haciendo aquí en la iglesia presente, lo estamos haciendo electrónicamente para la gloria de Dios. ¿Y por qué no formar parte de eso? Quiero instar a tu corazón, quiero retarte, desafiarte que si no lo estás haciendo, busca a tus hermanos en la fe, reúnete electrónicamente vía Zoom, ve los servicios que estamos nosotros tanto anunciándolos en la radio, en español y en inglés, y tenemos también los días domingos video, lo tenemos en Vimeo, en YouTube, en la página web, y tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, tomemos esas oportunidades en estos tiempos. Es necesario, querido hermano. La responsabilidad empieza en uno. Tú tienes la responsabilidad de bendecir tu hogar, bendecir tus hijos, bendecir tu esposa, tu esposo,
bendecir a aquellos que están alrededor tuyo, pero con una actitud indiferente y desconsiderada, no lo vas a lograr. No estás honrando a Dios de esa manera. Estás honrando al enemigo y al mundo de esa manera. Quiero desafiarte a que lo hagas. Miren lo que dice David en el Salmo 133, dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta es una expresión de corazón redimido, de un corazón agradecido, de un corazón necesitado de ver a los hermanos, a la gente de Dios, de un corazón que forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Puedes decir eso en tu corazón? Miren cuán bueno y cuán delicioso es cuando veo a mis hermanos, aunque sea a través de la computadora o de mi celular, pero es delicioso hablar con ellos, es delicioso estudiar la Biblia con ellos, es delicioso alabar al Señor con ellos. ¿Está sucediendo eso en tu vida? Quiero retarte a que suceda en tu vida. Pon esa determinación en tu corazón, querido hermano, hermana, amigo, amiga. Tenemos oportunidad de habitar juntos, estando en servicios de alabanza en línea todos los domingos, estudios, reuniones, tenemos, pero para muchos han decidido no formar parte. Y qué triste es eso. La Biblia nos dice que es falta de consideración al Señor y consideración a nuestros hermanos cuando no lo hacemos. Hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el sacrificio, hay que buscar la manera. Tú necesitas ser estimulado por la palabra de Dios, yo también. Y el compañerismo con otros creyentes, con tus hermanos en la fe, que te necesitan de igual modo, es imprescindible. Hazlo, querido hermano, querida hermana. Si tú no conoces a Cristo, nos estás escuchando esta mañana y dirás de qué hemos hablado. Hemos hablado de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Para qué vino al mundo Jesús? Vino por ti. Vino a dar su vida por ti. Vino a morir en esa cruenta cruz. Vino a derramar su sangre para perdonar y lavar todos tus pecados, para que tú puedas reconciliarte con Dios, con el Dios de la eternidad, y puedas gozar de esa comunión que Él te ofrece por toda una eternidad. Eso es lo que Jesús hizo por ti. Si tú no has recibido a Jesús, quiero darte la oportunidad para que lo hagas. Este es el día en que tú puedes rendirle tu corazón y tu vida a Cristo. Dile estas palabras al Señor Jesús. Él está esperando que tú lo hagas, pero desde el fondo de tu corazón, no de la boca para afuera. De la boca para afuera las palabras se las lleva el viento, pero del corazón para afuera llegan a los oídos de Jesús. Dile de esta manera a Jesús: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que has venido a este mundo para salvarme a mí. Y quiero que en este momento, Señor, tú tomes mi vida y me hagas un hijo tuyo. Yo abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, sabiendo que Él pagó por mi culpa, por mis deudas, por mi pecado. Yo hago de Cristo ahora mi Señor, lo hago el Salvador de mi vida y me comprometo a caminar con Él, tomado de la mano de Jesús, todos los días de mi vida, y te doy las gracias, Padre, de haber salvado a un pecador como yo. En el nombre de Jesús. Si has hecho esa oración de alguna manera, díselo a alguien. Si has hecho esta oración de alguna manera, confírmala a solas con Dios. Señor, esta es la oración que yo he hecho para ti. Y realmente ríndete tu vida a Cristo. No hay mejor victoria en la vida de una persona que cuando se rinde a los pies del Salvador. Espero que lo hagas, si es que no lo has hecho aún. Si fuera de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá.
sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, Él me guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Me ama el Salvador. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Señor, tú has sostenido, Señor, a los creyentes antes de nosotros, y tus promesas son fieles, Señor, para con nosotros también, y tú nos sostienes y nos seguirás sosteniendo hasta el día de tu venida. Por amor a tu nombre, Señor, gracias porque fuimos comprados con tu sangre preciosa, que hoy podemos alzar nuestras voces, abrir nuestros corazones, Señor, y expresarlo con nuestras gargantas, con los instrumentos de rodillas o de cualquier forma, Señor, nuestra alabanza a ti. Amén.